ver la sección 4.5 del libro de Leitol, que es se llama integral definida. Y dice en la sección 4.4, que fue la sección pasada, para llegar a la definición de la medida del área de una región plana, como que tiene esta definición, que no es tan fácil ni tan difícil, ¿no? El límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de la función de ci por delta x, que les decía, esto es en sí el área de cada rectángulo, ¿sí? Entonces la función, esto es si lo sumamos, pues va a dar, dice, se dividió el intervalo cerrado a, b, en n subintervalos, cada uno de longitud delta x se tomó ci como el punto del yésimo subintervalo para el cual f tiene un valor mínimo absoluto. Entonces es esta. Entonces viene desde ci y la se evalúa, ¿sí? También se restringieron los valores de función f de x a valores no negativos en a, b, o sea, este intervalo. Y se pidió que f fuese continua en a, b. El límite de esta ecuación es un caso especial de un nuevo tipo de proceso de límite que conduce a la definición de la integral definida. Por eso estamos aquí, ¿no? Ahora se discutirá este nuevo tipo de límite. Dice, sea f una función definida en intervalo cerrado, o sea, f definida en ¿dónde? A ver, poner así. En el intervalo cerrado, a, b, divide este intervalo en n subintervalos, eligiendo cualesquiera n menos 1 puntos intermedios entre A y B. Entonces aquí, pues esto va a ser A y esto va a ser B. X0, XN, ¿sí? Sea X0 A y XN B, y sean X1, X2 hasta XN-1 los puntos intermedios, de modo que tengamos esta desigualdad. XN va a ser mayor a X0. Estos puntos hasta xn-1 y xn no son necesariamente equidistantes, o sea, no son de distancias iguales, ¿sí? Pueden cambiar. Sean delta 1, x, delta 1, x, la longitud del primer subintervalo, que va a ser x1 menos x0. Y luego, para el caso 2, por ejemplo, delta 2, x es igual a x2 menos x1. Y aquí también vemos 1, el caso de delta. Esto también se ve mucho, por ejemplo, en transferencia de calor, lo que sea, ¿no? En muchos. Entonces, esto es el estado, el delta, ¿no? Final menos el estado inicial. ¿Sí? Entonces aquí esa es la definición. Para termodinámica, cuestiones de ese tipo, se utiliza mucho esta definición de delta. Entonces nada más hay que tomarlo en cuenta. Y así sucesivamente, de modo que la longitud del yésimo vamos a tener aquí, delta ix es igual a xy menos 1. ¿Sí? Al conjunto de estos subintervalos del intervalo a, b, se le denomina partición. Entonces aquí va a estar partición. Esa es la partición del intervalo. Partición del intervalo. Y aquí es lo que les decía, no son equidistantes. Aquí va a ser una distancia menor que esta, pero esta de x1 a x2 va a ser mayor a x2 entre x3. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? Sea delta dicha partición, bueno, ahí está, esta, sí, sí, sea delta dicha, ahí está ahorita, dice, sea delta dicha partición, en esta figura ilustra estas particiones delta. Entonces aquí va a ser delta 1, delta 2 y así sucesivamente. La partición delta contiene n subintervalos. Uno de estos subintervalos es el más largo. Sin embargo, puedes, por ejemplo, ¿no?
puede haber más de uno. La longitud del subintervalo más largo de la partición, o sea, delta, se llama norma de la partición. Y está definida como, se nota por delta, así. O sea, como no es valor absoluto, sino tiene dos líneas, ¿no? Que esa es la norma. No sé si la hayan visto, pero bueno. Dice, elija la partición, si la partición delta contiene n subintervalos, uno de estos, esta es lo que les decía, ¿no? Entonces aquí tenemos que elige un punto en cada subintervalo de la partición delta, o sea, de esta partición delta, y sea W1 el punto elegido entre X0 y X1. Ese es W1. De modo que X0 es menor o igual a W1, menor o igual a X1. ¿Sí? Sea W2, aquí te pone W2, que está entre X1, X2, donde no es intervalo cerrado. X1 menor o igual a W2 menor o igual a X2. Y así sucesivamente, de modo que W1, o sea, sucesivamente, tenemos que en xi menos 1, xi, o que la canción que no es es abierto, es cerrado, no, el intervalo es cerrado, y nada más hay que tener cuidado, ahí está. Y xi menos 1 menor o igual a wi menor o igual a xi. ¿Sí? Entonces, anotación para el 10º término. Dice, considere que la función fw por delta 1x más fw2 por delta 2 y sucesivamente hasta fwi por delta ix hasta más fwn por delta nx se tiene que, o bien es en términos de, lo podemos dejar en términos de sumatoria. Esta última suma recibe el nombre de suma de Riemann en honor al matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann. Por eso luego viene lo de las sumas de Riemann, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo ilustrativo 1. Dice, suponga que f de x es igual a 10 menos x cuadrada. Entonces, una parábola que intersecta el eje de las y en 10 y es hacia abajo, ¿no? Por eso el signo negativo. Con 0.25 menor o igual a x, menor o igual a 3. Va desde punto 0.25 acá hasta 3, ¿no? Entonces aquí nada más le voy a poner aquí 3 y este valor es de 0.25 para tenerlo en cuenta esto. Dice, se calculará la suma de Riemann para la función f para la siguiente partición. Delta, eso nos los dan. X0 es igual a 0.25, que es el punto inicial. Este va a ser el punto final. Entonces aquí el igual y esto lo pongo. Esto es igual a A. Y esto es igual a B. Aunque ahí no los dan. ¿Sí? Entonces, X1 es 1, X2 es 1.5. Y así sucesivamente. Y W1 es 0. O sea, W1 va a ser el valor intermedio en que está entre X0 y X1. Va a ser intermedio. Y aquí también entre 1.1 y 1.25, que también nos lo dan. Entonces la figura 2 muestra que es esta, la gráfica de f en 0.25 y 3 y los 5 rectángulos cuyas áreas son los términos de la suma de Riemann. ¿Sí? Entonces aquí no son de manera, no son constantes los intervalos o los deltas. ¿Sí? Nos dan aquí W1, W2, W3, W4 y W5, que este como que más pagado para acá. Entonces aquí tenemos que la suma de Riemann está dada desde igual a 1 hasta 5, que son los intervalos. Son 5 intervalos de FWI por delta IX. Entonces es igual a FW1 por delta 1X, donde recordando que, a ver, déjenme ver, voy a poner la, aquí está,
f de x es igual a 10 menos x al cuadrado. Entonces, nada más recordando. Entonces aquí es 1 menos 0.25 delta 1, que era lo que les decía. 1 menos ver, 0.25, x0 menos y ya. Entonces ahí está, es 1.5 menos 1 y así sucesivamente. Nada más que aquí, que lo que tenemos, por ejemplo, este valor, f en 0.5, que es fw1, es igual a f evaluado en 0.5. Pues ya lo que haríamos es 10 menos 0.5 al cuadrado, que esto es igual a 0. Esto es un medio, al cuadrado es igual a un cuarto. Entonces es 0.25. Entonces esto es 9.75, que es este valor. Y así sucesivamente. Entonces nada más lo multiplicamos y nos va a dar que es igual a la suma de Riemann, que es de 18.09375. La norma de la partición, esto nada más es, dice la norma de la partición, delta, es la longitud del subintervalo más largo. En consecuencia, ¿cuál sería el subintervalo más largo? Esto implica, quiere decir que la norma es igual a 0.75. Y ahí terminaría este ejemplo ilustrativo para ver la suma de Riemann, que en sí es el área bajo la curva, ¿no? Sí, es un poco distinto a lo que hemos visto, pero es similar. Entonces ahora vamos a ver. Dice, en la definición anterior de 2, o sea, de la ecuación de la sumatoria que hemos visto anteriormente, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de fw por delta y x, como una suma de Riemann, los valores de función no se restringieron a valores no negativos. Por tanto, en algunos de los FWI podrían ser negativos. En tal caso, la interpretación geométrica de la suma de Riemann sería la suma de las medidas de las áreas de los rectángulos, los que están sobre el eje X, y los negativos de las medidas de las áreas de los rectángulos que se encuentran debajo del eje X. Esta situación se ilustra en esta figura. En esta figura que tenemos aquí, que es la sumatoria, aquí tenemos 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 subintervalos. ¿Sí? 10 subintervalos que tienen su respectiva área 1, área 2, así hasta área 10. ¿Sí? Entonces aquí tenemos desde igual a 1 hasta 10 de dfwi por delta y x. Tenemos que área 1, área 2 son positivas, menos área 3, menos área 4, menos área 5. Y luego aquí es más área 6, más área 7, menos área 8, menos área 9, menos área 10. Y lo que esté en negro, pues ya no lo contemplamos. Va a depender del signo, ¿no? Pero bueno, porque FW3, FW4, 5, 6, 9 y 10 son números negativos. Sí, son números negativos. Ahora supongo que para la función f en 2, le voy a poner aquí, que les digo, la ecuación 2 es esta, es desde i igual a 1 hasta n de fwi por delta i x. Esa es la ecuación 2. ¿Sí? Existe un número L tal que eso también se utiliza en cálculo diferencial. Esto del valor absoluto, entonces, dice, puede hacerse tan pequeño como se desee para todas las particiones delta, ¿sí? Cuyas normas es suficientemente pequeñas y para cualquier wi en el intervalo cerrado xi menos 1, o sea, sería esto, o sea, ¿sí? Es lo que les digo, xi menos 1, xi, ¿sí? Donde i es igual a 1, 2, hasta n. ¿Sí? En tal caso, se dice que f es integrable en a y b, en a, b. Digo, ahora vamos aquí. Definición de una función integrable en un intervalo cerrado. Sea f una función cuyo dominio contiene
el intervalo cerrado A, B, se dice que f es integrable en A, B si existe un número L que satisface la condición de que para cualquier epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. Esto se utilizó mucho en cálculo diferencial, tal que para toda la partición delta, para la cual la norma delta es menor a delta. Y para cualquier WI del intervalo cerrado x y menos 1, x y donde va y desde 1 hasta n, entonces, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? ¿Sí? Esta situación se expresa como el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de FWI por delta I x es igual a L. ¿Sí? Aquí dice que esta definición establece que para una función f definida en el intervalo cerrado A, B, se puede aproximar los valores de las sumas de Riemann a L tanto como se desee, tomando las normas delta, o sea, tomando las normas, esta recuerden, esta es la norma, ¿sí? De todas las particiones delta en el intervalo cerrado A, B. Ahí está. Suficientemente pequeñas para todas las posibles selecciones de los números WI. Esto nos va a servir para WI, para los cuales XI menos 1 menor o igual a WI menor o igual a XI, donde I es igual a 1, 2, con suspensivos hasta N. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Y luego ya, en la definición 1.51 se tuvo que el límite cuando, este es del cálculo diferencial, esto es similar al cálculo diferencial, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si para cualquier epsilon es mayor a 0 existe una delta mayor a 0 tal que va a estar desde si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, menor a delta, entonces f de x menos L es menor a epsilon. ¿Sí? Entonces esto es muy similar a lo que se ve en cálculo diferencial. Entonces, vamos para acá. Ahora, definición de integral definida. Dice, si f es una función definida en el intervalo cerrado a, b, entonces la integral definida de f de a b, denotada por la integral, ahí la vamos a ver, de a b de f de x está dada por la sumatoria igual al límite cuando la norma de delta tiende a 0 de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de FWI por delta IX si el límite existe. Es que se da esa integral. Y se observa que la función f es integrable en el intervalo cerrado a, b, equivale a la integral definida de f en a de a b existe. ¿Sí? Entonces esto pues, ya lo que nos lleva es la definición de integral definida, ¿no? Sí existe. Y luego aquí en la notación de la integral definida, esta, f de x es el integrando, a es el límite inferior, b es el límite superior, y el símbolo, y este símbolo, pues es el signo de integración. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos otros teoremas. Dice, si una función es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces es integrable en el intervalo cerrado de a, b. ¿Sí? Dice, la demostración de este teorema está más allá del alcance de este libro y puede encontrarse en textos de cálculo avanzado, lo cual no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí, este es lo que estaba, voy a explicar un poquito, que esto es un poquito medio engorroso tal vez por la parte teórica, pero sí es importante, ¿no? Dice, si delta x es la longitud de cada subintervalo, lo voy a poner acá, si delta x es la longitud de cada subintervalo de una partición regular,
Entonces, cada delta I, cada delta I X es igual a delta X. ¿Por qué? Porque delta X es igual, como está ahí abajo, B menos A, entre el número de subintervalos, ¿sí? Y la norma de la partición es delta X. Entonces, aquí, al sustituir esto en la ecuación anteriormente definida acá, en el teorema, en este, se convertiría en delta X, ¿sí? En la integral desde A a B, f de X, igual al límite cuando delta X tiende a 0, igual a 1. La sumatoria de igual a 1 hasta n de FWI a delta X. Esto si es cada subintervalo. Voy a poner aquí. Este aquí, 1, 2, aquí miren, así está. Y ahí está, ¿no? Estos serían los subintervalos de manera igual, ¿no? Entonces, aquí tenemos delta x igual a b menos a y n es igual a b menos a. Entre delta x así, el límite cuando n tiende a más infinito de delta x es igual a 0. ¿Por qué? Porque este va a ser muy grande y esto va a tender a 0. Ahora, por otro lado, y límite cuando delta x tiende a 0 de n, entonces si esto tiende a 0, pues este límite de n va a tender a más infinito, ¿sí? Entonces, eso es importante. Dice la razón que el límite, o sea, déjenme ver ¿sí? Es que b sea mayor a a. ¿Sí? Y delta x se aproxima a 0 a través de valores positivos porque delta x es mayor a 0. Delta x es mayor a 0. A partir de estos límites, se concluye que delta x tiende a 0 es equivalente. O sea, se concluye que delta x que tiende a 0 es equivalente pues, a decir que n tiende a más infinito. ¿Sí? De modo que este enunciado y de la ecuación 7, que o sea, de esta, se tiene que la integral de a b de f de x es igual al límite cuando n tiende a más infinito en la sumatoria desde igual a 1 hasta n de fwi por delta x existe, ¿no? Si se compara el límite de la definición 448, que es ya le habíamos visto eh, este, es similar a el límite cuando, a ver, déjenme ver, límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de ci por delta x. Recordando que este f de ci, no sé, tenemos aquí un xy y aquí va a ser este f de ci en ese valor. Tiene una función dada, ¿no? Por ejemplo, este sería x, las coordenadas f de xy, f de x, f de ci, su valor respectivo. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, que es el teorema o la definición del área de una región plana. Dice, si f, una función continua en intervalo cerrado a, b y f de x mayor o igual a 0, para toda x en el intervalo cerrado a, b, sea R la región limitada por la curva y es igual a f de x, una curva la que sea, el eje x y las rectas x igual a y x igual a b, que esto sería aquí x igual a y x igual a b. Entonces la medida A del área de la región R está dada por área es el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de FWI delta I x, ¿sí? Que es igual, esto se va a convertir a la integral, ¿sí? Entonces ahí vamos con esto.
Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo ilustrativo 2. Dice, en el ejemplo del 3 de la sección 4.4 se mostró que el área de la región limitada por la gráfica de f de x es igual a x cuadrada. El eje x y la recta x igual a 3 es 9 unidades cuadradas. Como f de x es mayor o igual que 0, para toda x en este intervalo cerrado de 0,3, se concluye que es esta la integral y nos va a dar igual a 9, que eso también pues va aplicando. Aquí en sí pues, aplicamos lo del teorema 4.48, si no mal recuerdo. Voy a poner con que sería la integral de x cuadrada de x, nada más que aquí lo que vamos a hacer es hacer esto, x 2 más 1, nada más que no le ponemos más una constante, 2 más 1, desde 0 hasta 3, que sería x al cubo, entre 3, va desde 0 a 3, esto es decir, se evalúa, pero este, si no mal recuerdo, es el teorema 4.48, ¿no? De la sección pasada, o a ver, déjenme ver, no, 4.38, si no mal recuerdo. Oye, sí, pero esta es la aplicación. Entonces aquí ya nada más sería la función, esto es constante, un tercio, lo voy a hacer así. Sería 3 al cubo menos 0 al cubo. Esto pues da 0. Esto es igual a 3 por 3, 9 por 3, 27. Entre 3 y 27 entre 3 es igual a 9. Es el resultado que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces ahí vamos. Ahora aquí vamos al siguiente y vamos a ver el ejemplo 1, que al igual y no es tan fácil hacerlo así, pero esto porque ya necesitamos, es el ejemplo B de la integral. No es tan sencillo, pero al igual este sí lo voy a hacer así. Se calcula el valor de cada una de las siguientes integrales definidas interpretándolas como la medida del área de una región plana, que es la integral de 0 a 3 de x, que está acá, ¿no? Entonces, esta es una línea con pendiente positiva y va desde 0 en el intervalo 0, dice, sí, así está, de 0 a 3, ¿no? Entonces, este es el límite. Esta es x igual a, no, esta, perdón, es A es igual a esto y B es igual a esto, B igual a 3. Entonces, y por la derecha ahí está, de la fórmula para el área del triángulo, de un triángulo, el número de unidades cuadradas del área es 1/2 por 3 por 3, que sería igual a 9 medios. Así que esto en sí, haciéndolo, aplicándolo, el ejemplo, el teorema, tendríamos de manera similar x de x es igual a x a 1 más 1 entre 1 más 1 va desde 0 a 3 igual a x al cuadrado sobre 2, y esto es desde 0 a 3. Entonces, de manera similar puedo sacar el 1/2 y aquí es 3 al cuadrado. Yo les digo a los chavos cuando estoy, por ejemplo, dando fenómenos, aquí es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, ¿sí? Porque luego se les pasa, ¿eh? Y se los digo por experiencia. Entonces aquí sería menos 0 al cuadrado, esto sería 0, esto sería 9, entonces aquí serían 9 medios, que es el área que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, esa le digo que pues está relativamente sencilla con lo que habíamos visto. Esta ya no es tan sencilla porque aquí, si no mal recuerdo, se utiliza sustitución trigonométrica. Puta. Pero bueno, el chiste es que esta es el área de la región de un círculo, el cual se denota por g de x. La gráfica de g es una semicircunferencia con centro en el origen y radio de 3. Aquí está la figura, va la integral desde menos 3 a 3. Entonces, como el área y el radio, aquí el radio es igual a 3. Entonces, el área de una región circular está dada como pi por radio al cuadrado, pero para todo el círculo, y aquí más o menos, ¿no? Entonces, aquí pues es la mitad.
de pi por radio. Esto es igual a 1/2 de pi por radio al cuadrado, porque es solamente la mitad lo que estamos calculando, que es acá. Sí, entonces ahí está, nada más eso. Y el inciso C, que es como con h de x es igual a 2 menos el valor absoluto de x, entonces es eh, pendiente negativa aquí, pendiente positiva, perdón, y pendiente negativa. Se dibuja la gráfica de h en el intervalo menos 2 a 2 y se obtiene esta figura. Se observa que la región limitada por la gráfica de h es, y el eje de x es un triángulo de base 4 y altura 2. Como el número de unidades cuadradas del área de esta región triangular es 1/2 de la base por altura, es igual a 4. Entonces, ahí está. Aquí como que no estamos haciendo ningún método de integración, nada por el estilo, pero sí lo que está viendo el editor es la parte de la evaluación o de la integral ya definida con límites, que tengan límites, ¿sí? Continuando con este ejemplo, dice, obtengo una aproximación de la integral de 0 a 2pi de seno de x, calculando con la función o con una graficadora, seno de x que va de 0 a 2pi, interprete la respuesta en términos de área. Entonces, aquí esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Dice, la gráfica de la función 0 de 0 a 2pi, que es esta, se muestra en la figura 8, sean A1, que era lo que estábamos viendo anteriormente. A1 unidades cuadradas y A2 unidades cuadradas las áreas de las regiones limitadas por la curva senoidal. Y el efecto X de los intervalos 0 a pi y pi a 2pi. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es A1 es la misma área. Aquí no lo dice, pero área 1 es igual a área 2. Entonces, área 1 menos área 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo mismo que esto y se cancela. ¿Sí? De manera similar lo podríamos hacer para ¿cómo se llama? La función coseno y, bueno, en cierto intervalo se va a cancelar. En dado caso de que lo tomáramos así, ¿no? Allá sería, se me hace, es lo contrario así. Pero también, bueno, nada más es considerando esto. ¿Sí? Entonces, pues, está relativamente sencillo, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Bueno, entonces, ahora, definición de la integral de a b de f de x, si a es mayor a b. Dice, si a es mayor a b y la integral de a b de f de x existe, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que se intercambia el signo, o sea, cambiando los límites, porque esta fue mayor a esta, entonces lo cambiamos y nos va a dar el signo negativo. Y aquí el ejemplo ilustrativo 2 dice, la integral de 0 a x cuadrada es igual a 9, por lo tanto, la integral de t de 3 a 0 de x cuadrada de x es igual a menos la integral de 0 a 3 de x cuadrada de x, que es igual a menos 9. O sea, cambia el signo. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esto. Si se cambian los límites, cambia de aquí a acá, cambia el signo. Definición de la integral desde a a b de f de x. Dice, si f de a existe, entonces de A, pues gráficamente, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Lo voy a poner a no, aquí está. Déjenme nada más de aquí, pues de A, en el punto 0 al 0, pues da, gráficamente, pues no tenemos ningún área. Por lo tanto, la integral de 1 a 1 de x cuadrada de x es igual a 0. Sí, estas son relativamente sencillas, aunque también hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Por cualquier cosa, ¿no? Que se nos llegue a pasar. Dice ahora el teorema 4.5.7. Dice, si delta es una partición del intervalo cerrado A, B, entonces el límite de delta, de la norma, delta igual, que tiende a 0, desde la sumatoria de igual a 1 hasta n, de delta y x, es igual a b menos a. También ahí está para una demostración, que no la voy a hacer en el libro, pero bueno, entonces también esta demostración no la voy a hacer, aquí nada más la tomamos. El teorema 4.5.8 dice, si f está definido en el intervalo cerrado a, b, y si el límite de la norma de delta tiende a 0, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f w por delta i, x existe donde delta es cualquier partición del intervalo cerrado a, b, entonces si k es cualquier constante,
Entonces aquí en sí, pues lo que pasa es que sale la constante, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplo ilustrativo. Refiérase a la figura 9 que tenemos esta. Si k es mayor a cero, la integral definida desde a hasta b de k de x proporciona la medida del área del rectángulo, cuyas dimensiones son k unidades y b menos a unidades. Este hecho es una interpretación geométrica del teorema siguiente cuando k mayor a cero y b mayor a a. Entonces aquí, pues en sí, pues, k es una constante y es igual a k. Entonces ahí no va a cambiar. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el teorema 4.59. Si k es cualquier constante, entonces viene de lo anterior. De la sumatoria, pues que es, al final de cuentas es la integral. K de x, que aquí sería así. Yo luego esto lo vería de forma equivalente. Como, pues, la integral sale k, y luego les digo, les explico a mis alumnos, esto es una constante, no depende de x en este caso, ¿y qué va a pasar? Pues que es de x desde a b. Entonces ahorita para que lo vean, esperen más claro, k, y lo que va a salir de aquí es, luego les digo, la integral de una derivada de una función es igual a la misma función, entonces va de x desde a b. Entonces la función evaluada, esto si no mal recuerdo es el tema fundamental de cálculo, pero bueno, va a ser b menos a. ¿Cuál es la función? Función es x, entonces sería b menos a. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el ejemplo. Aquí, bueno, ejemplo 4 evalúa, dice de menos 3 a 5 de 4, pues lo que estoy diciéndoles aquí, ¿no? Y haciendo la integral, y nos da de 32. Ahora, el teorema 4.510 dice, si la función es integral del intervalo cerrado a, b, y si k es cualquier constante, entonces, pues sale como constante, y aquí en sí, pues puede ser cualquier función, no sé, puede ser, digo rápidamente una sencilla, es, no sé, x al cuadrado, ¿no? Y ya la sustituimos y ya lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿sí? Entonces ahí también la demostración, eso pues no me interesa andar demostrándoles a ustedes, sino más bien la aplicación. Entonces, el teorema 4.5.11 dice, si las funciones f y g son diferenciables en a, b, entonces f más g es integrable en a, b. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos separarlas de manera... Esto es muy similar al cálculo de diferencias. Si tenemos una constante, la sacamos. Si tenemos una suma de derivadas, o suma o resta diferencia de derivadas o integrales, las podemos separar, ¿sí? Y luego aquí, si tenemos más funciones, pues se puede trasladar el teorema 4.5.11 a pues la sumatoria de fn funciones y las separamos más menos, por eso se refiere aquí más menos. ¿Sí? Ejemplo 4 dice, utilice los resultados del ejemplo ilustrativo 2, ejemplo 1a, y propiedades de la integral definida para calcular el valor exacto de la integral de 0 a 3, 4x cuadrada menos 2x más 5. Entonces aquí lo que se hace de las propiedades de la integral, pues una es, aquí qué propiedad estamos utilizando, que la sumatoria es la diferencia, ¿no? Entonces la estoy separando, 4x cuadrada de x, la integral de 0 a 3, menos el signo negativo de 0 a 3 de 2x de x. Luego la otra, más 0 a 3, 5 de x. Aquí les digo, esta es la, esto es constante, lo sacamos. Esto es constante, la sacamos. Constante con respecto a x, ¿eh? Entonces ahí está. Entonces aquí, al igual que aquí, como que lo vamos a hacer así, ¿no? 4 por x al cubo sobre 3 de 0 a 3 menos 2 por x cuadrada, ¿sí? X cuadrada sobre 2, 0 a 3 más 5 por x de 0 a 3. Entonces aquí, esto lo saco el 3, en este caso 4 tercios, 3 al cubo menos 0
al cubo menos 2 entre 2 se cancela y queda como x, no, a ver, como, ¿qué? 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado más 5 por 3 menos 0. Entonces aquí es 3 por 3, 9. 9. Aquí es 3 por 3, 9 por 3, 27 entre 3. Quedaría 9, que sería este, luego aquí este, luego aquí este. Entonces aquí sería ya la sumatoria 9, 18, 36. Ya nos queda 42. Y así será el resultado. Esta está pues, relativamente no tan complicada, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo ilustrativo 8. Dice en la figura 10, que es esta, se presenta una interpretación geométrica del teorema 4.5.12. Déjenme ver. El teorema 4.5.12, el cual se presenta a continuación para, a ver, déjenme ver tantito si está en la otra. Pues ahí está el teorema 4.5.12, el cual se presenta a continuación, donde f de x es mayor a 0 para toda x en el intervalo cerrado a, b. Dice la medida del área de la región limitada por la curva y es igual a f de x, es esta, y el eje x de a B es igual a la suma de las medidas de las áreas de las regiones de A a C y de C a B. Entonces aquí en sí lo que podemos hacer es dividir la integral desde A a C. Tenemos este valor, al igual lo voy a hacer un poquito más grande para que sea más claro. La integral de A a C de f de x más la integral de C a B de f de x, donde A es menor que C, menor que B. ¿Sí? Este también luego se llegan a hacer estas integrales. ¿Sí? Dice, para la demostración de este teorema refiere a ese suplemento de esta sección. Entonces ahí está. Ahora, el teorema 4.5.13 dice, si f es integrable en un intervalo cerrado que contiene los tres números a, b y c, entonces la integral de a b de f de x es igual a c de f de x más c a b, la integral de f de x, sin importar el orden de a, b y c. Y la demostración pues, no está tan un poquito larga, la cual no voy a hacer, pero en sí es esto lo que estamos viendo aquí. Entonces, pues en principio quedaría esto. Entonces, ahora vamos a ver este ejemplo que es, dice, demuestra que la integral de 2 a 6 de la integral de x sobre la raíz cuadrada de 3x menos 2 es igual a 4 tercios. Entonces yo lo que hago aquí es subirlo, 3x menos 1 medio, 3x menos 2 a la menos 1 medio, ¿para qué? Para utilizar el teorema que ya hemos visto anteriormente. Esta es sin límites, siempre y cuando n sea distinta de menos 1. Entonces, aquí tengo que hacer un cambio de variable, ¿sí? Donde u es igual a 3x menos 2, du es igual a 3 dx, y despejo de x es igual a du sobre 3. Entonces aquí ya lo tengo du entre 3, y luego es u a la menos 1 medio. Entonces aquí yo lo que, por un lado voy a hacerlo cambiando los límites, y digo, si x es igual a 2, ¿cuánto va a valer u? Pues u va a ser 3 por 2 menos 2, que sería 3 por 2 menos 2, sería 6 menos 2 igual a 4. Ahora, si x, el límite superior, lo cambio. Si x igual a 6, u es igual a 3 por 6, va a ser 18 menos 2. 18 menos 2 va a ser 16. Entonces va desde, aquí este integral es con respecto a u, este integral es con respecto a x. Entonces yo cambio, es por un lado, por una forma, ¿no? Y esta es la forma estricta que se debería hacer. Bueno, entonces aquí ya lo que hago es un tercio, hago la integral, menos un medio aplicando esta formulita, más 1, y luego aquí es u a la menos un medio más 1, y todo esto integrado desde 4 a 16. Entonces aquí está el un tercio, queda u a la un medio, entre un medio, de 4 a 16. Entonces lo que hago es saco el 2, lo paso
como numerador. Quedaría 2 tercios por ¿cuánto vale el límite superior? Es 16 a la 1 medio menos 4 a la 1 medio. Entonces 16, la raíz cuadrada de 16 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ya de aquí, pues hago la operación, sería 4 menos 2, sería 2. 2 por 2, 4. 4 tercios. Esto es siempre y cuando cambien los límites de integración. Pero hay veces que, por ejemplo, yo cuando doy los cursos, en mis cursos ya aplicados a la ingeniería, yo no le pongo límites. Entonces aquí es para no cambiar los límites, porque luego hay veces que se pueden hacer bolas. Entonces aquí es un tercio de la integral de u a la menos un medio de u igual a un tercio. Aplico lo de la misma formulita. Hasta aquí va bien, nada más, va igual. Nada más que aquí no puse límites. Nada más aquí lo que voy a hacer es, regresando a x, esto lo paso para allá, que esto también es un medio, y esto también es un medio. ¿Sí? Entonces ya de aquí queda 2 tercios y esta va a ser la función elevada al 1 medio. La función elevada, elevada a 1 medio, elevada en 6, sería la raíz cuadrada de 3 por 6 menos 2, quedaría 6 por 3, 18, menos 2, 16. Menos la raíz cuadrada o elevada al 1 medio, como quieran, 3 por 2, que es el límite inferior, menos 2, sería 3 por 2, 6, menos 2, 4. Entonces, la raíz cuadrada de 4, perdón, de 16 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, esto sería 4 menos 2. Esto es igual a 2. Entonces, 2 por 2, 2 por 2 es igual a 4. Y de una u otra forma tiene que salir que el resultado son 4 tercios. ¿Cuál es un poquito lo más tedioso, lo más complicado? Creo yo, el cambiar los límites de integración. Pero si no cambian los límites de integración y regresan a la variable original que es x, pues no es necesario cambiar los límites de integración, que es lo que yo por lo regular hago con los chavos, porque luego sí se llegan a confundir. Y bueno, hasta aquí llega este problema. ¿Sí?